Muchísimas gracias. La portavoz de Sumar, antes también incorporada en Podemos, habla de que llevan gestionando en España algunos de los momentos más difíciles. Dice, nos ha tocado gestionar alguna de las crisis más difíciles. Bueno, está bien que se acuerde usted de que llevan en el gobierno desde el año 2018. Es importante saberlo porque esta izquierda comunista que viene y lanza discursos buenistas, sí, ustedes, lanzan discursos buenistas diciendo llevan en el gobierno desde el año 2018. Esa es la realidad. Y desde el año 2018 llevan en el gobierno sin hacer absolutamente nada. Y habla de momentos difíciles. Bueno, momentos difíciles aquel momento en el que aprobaron ustedes una ley que puso a más de 1000 violadores en la calle, que supuso una reducción de condenas para algunos de los criminales con los delitos más terribles que se pueden producir en España. Y además de eso viene esta señora de Podemos, bueno, o de Sumar, y arroja mentiras, dice, no, la vivienda, y hace parecer que ellos hiciesen algo en favor de la vivienda. Y lanza una serie de mentiras, habla de no, que si Caixa, que si no sé qué. Bueno, ustedes saben perfectamente que el 92% de las viviendas que están en España están en manos de pequeños propietarios, según datos del Banco de España, según datos del Ministerio de Vivienda. Ese 92% de pequeños propietarios tiene o una o dos viviendas. Son datos del Ministerio, no son datos míos, son datos del Ministerio. Y ustedes vienen aquí y lanzan una falsedad como si hubiese grandísimos propietarios y que atacando a esos grandísimos propietarios se pudiese regular el mercado. Lo cierto es que cada vez que ustedes adoptan una medida, lo que sucede es que miles de casas salen del mercado de alquiler. Tanto es así que en los últimos 4 años se ha producido una desaparición del 50% de las viviendas del mercado de alquiler, precisamente por la aprobación de las leyes que son totalmente contrarias al arrendamiento de vivienda. Y en cuanto al decreto que tenemos encima de la mesa, el ministro ha lanzado una serie de mensajes que serían más o menos como el fundamento del decreto, el porqué del decreto. Porque en teoría el decreto es por los efectos de la guerra, pero lo cierto es que apenas un 10% de las medidas que ustedes incorporan al decreto van dirigidas directamente a las consecuencias de la guerra. Por supuesto, se envuelven en esa bandera y dicen no a la guerra, como si alguien en España estuviese a favor. Todos hemos dicho no a la guerra en infinitas ocasiones. Lo hemos repetido incansablemente. Y aquí los únicos que están encantados, ya ven que se están ustedes riendo con la guerra. A ustedes les provoca la risa. Mire cómo se ríe, señores diputados del Partido Socialista, porque están ustedes encantados con la guerra, porque ustedes con la guerra se pueden esconder detrás del humo de las bombas, se pueden esconder detrás de las muertes, y en lugar de hablar del desastre económico que se está produciendo en España, en lugar de hablar de los miles de españoles que no llegan a fin de mes, en lugar de hablar de la corrupción del gobierno de Sánchez, de las 5 imputaciones de la mujer de Sánchez, de las 2 condenas que afronta el hermano de Sánchez por un empleo en la administración pública concedido a dedo, en lugar de hablar de eso, ustedes están encantados escondiéndose detrás de la guerra. Y parten en este decreto con una serie de mentiras. Empiezan y dicen, no, hemos conseguido la electrificación de la economía española y por eso estamos en una situación de fuerza. Es mentira, es mentira. Quien nos escuche desde sus casas tienen que saber que España utiliza prácticamente un 40% de la energía total que consume al año viene de hidrocarburos, directamente importados. Y estas cifras se mantienen estáticas desde hace prácticamente 10 años. Con los últimos datos publicados, España consume aproximadamente 300 teravatios hora en gasoil. ¿Cuánta electricidad produjo España sin gas? Un 20% de la energía total consumida en España, unos 180 teravatios hora. Es que, señor ministro, después de millones de euros invertidos en estimular y subvencionar a las energías renovables, ustedes han conseguido un impacto en la economía ínfimo. Han conseguido incrementar como mucho un 10% de la energía total generada con energías renovables. Desde que ustedes gobiernan, se han concedido a las energías renovables 57.000 millones de euros en subvenciones. Y usted todavía anuncia más subvenciones para las renovables. Es que el año pasado, en las restricciones técnicas al sistema debido a las renovables, se gastaron 3.700 millones de euros. Solo por las renovables, 3.700 millones de euros. Es que hace menos de un año se produjo en España un apagón y ya han anunciado que los costes del apagón, que como Red Eléctrica ha reconocido se produjo principalmente por la fotovoltaica, los costes del apagón se van a repercutir en la factura de todos los españoles. Y usted viene y nos dice que van a meter más subvenciones a las energías renovables.
Claro, es que ustedes no piensan en el bienestar de los españoles, ustedes piensan en su movida dogmática. Habla usted de la industria electrointensiva. Este decreto va a fortalecer a la industria electrointensiva. Aprueben de una puñetera vez el estatuto de las electrointensivas como Dios manda. Permitan a las electrointensivas que se deduzcan el 25% del CO2 indirecto, que ustedes no se lo permiten y está previsto en la regulación europea. Y ustedes no lo permiten. Dicen ustedes que se ha producido un proceso de transformación energética. Y es que es falso. La principal energía que consume España es fuel, gasoil, y lo único que han hecho ustedes es, en la ley de cambio climático, prohibir la investigación de posibles hidrocarburos que existan en España. Es que esa es la única medida real que han tomado ustedes. Y habla usted del crecimiento, por cierto. Habla usted de un crecimiento que prevé el Banco de España del 2% para los próximos años y dice que es de los mejores en la eurozona, un 2%. Dice uno aquí del PSOE, sí, pero es que la inflación prevista es del 2,3%. Es que España va a perder. Si dicen ustedes que el crecimiento es un 2 y la inflación prevista es un 2,3, España va a perder, señor ministro. Es que esta es la realidad. Y lo único que han dicho ustedes, dicen, no, señalar a las gasolineras, los márgenes que van a aplicar. Señor ministro, el principal fraude que se produce en España con los hidrocarburos viene precisamente porque el Ministerio de Transportes ha estado dando durante décadas licencias para la importación de hidrocarburos a empresas piratas que luego no pagan el IVA. Y ese proceso de concesión de las licencias lleva un procedimiento abreviado express, que nadie conoce el porqué, desde que ustedes están en el gobierno. Y empresas con las cuales están vinculadas las tramas corruptas del gobierno están metidas precisamente en la importación de hidrocarburos. ¿Quieren ustedes abaratar los hidrocarburos? ¿Quieren ustedes dar transparencia al mercado de los hidrocarburos? Acaben con la corrupción que parte precisamente de su gobierno. Habla usted del sector agro y dice, no, vamos a dar ayudas al sector agro. Y es que lo que ustedes pretenden dar son limosnas, pequeñas ayudas y avales para la compra de fertilizantes, pero ustedes pretenden hacer competir al agro español con todo el agro de Mercosur. Ustedes obligan al agro español a competir con el sector agro de Marruecos. Habla usted del sector pesquero. No, les vamos a dar unas ayudas de céntimos a la gasolina, al sector pesquero, cuando ustedes les han impuesto el libro electrónico que los está asfixiando, cuando ustedes están imponiendo la reducción de cuotas pesqueras a los que faenan en costas españolas, que los están matando. Y ustedes están con los parques eólicos marinos que están matando a los pescadores españoles. Y hablan ustedes de nuevo de los apoyos al transporte por carretera. Señor ministro, el transporte por carretera le da igual que ustedes les ayuden en unos céntimos con las gasolinas, si luego tienen que competir con los conductores de Marruecos a los que ustedes han permitido transportar las mercancías en España sin ningún tipo de cortapisa. Cuando tienen que competir con unos operadores logísticos piratas que actúan como auténticos centros telefónicos que bajan artificialmente las tarifas de los portes y se encuentran haciendo una competencia desleal con transportistas de medio mundo. Esa es la realidad. Y ustedes no quieren afrontar reformas tajantes que mejoren la vida de los españoles. Ustedes están aquí para meter parches y para continuar con una agenda ideológica que principalmente ahonda en las cuestiones climáticas. Así que este decreto que usted nos trae, señor ministro, es una auténtica farsa. Muchísimas gracias. Portavoz de Sumar, antes también incorporada en Podemos, habla de que llevan gestionando en España algunos de los momentos más difíciles. Dice, nos ha tocado gestionar alguna de las crisis más difíciles. Bueno, está bien que se acuerde usted de que llevan en el gobierno desde el año 2018. Es importante saberlo porque esta izquierda comunista que viene y lanza discursos buenistas, sí, ustedes lanzan discursos buenistas diciendo llevan en el gobierno desde el año 2018. Esa es la realidad. Y desde el año 2018 llevan en el gobierno sin hacer absolutamente nada. Y habla de momentos difíciles. Bueno, momentos difíciles, aquel momento en el que aprobaron ustedes una ley que puso a más de 1000 violadores en la calle, que supuso una reducción de condenas para algunos de los criminales con los delitos más terribles que se pueden producir en España. Y además de eso viene esta señora de Podemos, bueno, de Sumar, y arroja mentiras. Dice, no, la vivienda, y hace parecer que ellos hiciesen algo en favor de la vivienda. Y lanza una serie de mentiras, habla de no, que si Caixa, que si no sé qué. Bueno, ustedes saben perfectamente que el 92% de las viviendas que están en España están en manos de pequeños propietarios, según datos del Banco de España, según datos del Ministerio de Vivienda. Ese 92% de pequeños propietarios tiene o una o dos viviendas.
Son datos del Ministerio, no son datos míos, son datos del Ministerio. Y ustedes vienen aquí y lanzan una falsedad como si hubiese grandísimos propietarios y que atacando a esos grandísimos propietarios se pudiese regular el mercado. Lo cierto es que cada vez que ustedes adoptan una medida, lo que sucede es que miles de casas salen del mercado de alquiler. Tanto es así que en los últimos 4 años se ha producido una desaparición del 50% de las viviendas del mercado de alquiler, precisamente por la aprobación de las leyes que son totalmente contrarias al arrendamiento de vivienda. Y en cuanto al decreto que tenemos encima de la mesa, el ministro ha lanzado una serie de mensajes que serían más o menos como el fundamento del decreto, el porqué del decreto. Porque en teoría el decreto es por los efectos de la guerra, pero lo cierto es que apenas un 10% de las medidas que ustedes incorporan al decreto van dirigidas directamente a las consecuencias de la guerra. Por supuesto, se envuelven en esa bandera y dicen no a la guerra, como si alguien en España estuviese a favor. Todos hemos dicho no a la guerra en infinitas ocasiones. Lo hemos repetido incansablemente. Y aquí los únicos que están encantados, ya ven que se están ustedes riendo con la guerra. A ustedes les provoca la risa. Mire cómo se ríe, señores diputados del Partido Socialista, porque están ustedes encantados con la guerra. Porque ustedes con la guerra se pueden esconder detrás del humo de las bombas, se pueden esconder detrás de las muertes. Y en lugar de hablar del desastre económico que se está produciendo en España, en lugar de hablar de los miles de españoles que no llegan a fin de mes, en lugar de hablar de la corrupción del gobierno de Sánchez, de las 5 imputaciones de la mujer de Sánchez, de las 2 condenas que afronta el hermano de Sánchez por un empleo en la administración pública concedido a dedo, en lugar de hablar de eso, ustedes están encantados escondiéndose detrás de la guerra. Mentira. Es mentira. Quien nos escuche desde sus casas tienen que saber que España utiliza prácticamente un 40% de la energía total que consume al año viene de hidrocarburos, directamente importados. Y estas cifras se mantienen estáticas desde hace prácticamente 10 años. Con los últimos datos publicados, España consumió aproximadamente 300 teravatios hora en gasoil. ¿Cuánta electricidad produjo España sin gas? Un 20% de la energía total consumida en España, unos 180 teravatios hora. Es que, señor ministro, después de millones de euros invertidos en estimular y subvencionar a las energías renovables, ustedes han conseguido un impacto en la economía ínfimo. Han conseguido incrementar como mucho un 10% de la energía total generada con energías renovables. Desde que ustedes gobiernan, se han concedido a las energías renovables 57.000 millones de euros en subvenciones. Y usted todavía anuncia más subvenciones para las renovables. Es que el año pasado, en las restricciones técnicas al sistema debido a las renovables, se gastaron 3.700 millones de euros. Solo por las renovables. 3.700 millones de euros. Es que hace menos de un año se produjo en España un apagón y ya han anunciado que los costes del apagón, que como Red Eléctrica ha reconocido se produjo principalmente por la fotovoltaica, los costes del apagón se van a repercutir en la factura de todos los españoles. Y usted viene y nos dice que van a meter más subvenciones a las energías renovables. Claro, es que ustedes no piensan en el bienestar de los españoles, ustedes piensan en su movida dogmática. Habla usted de la industria electrointensiva. Este decreto va a fortalecer a la industria electrointensiva. Aprueben de una puñetera vez el estatuto de las electrointensivas como Dios manda. Permitan a las electrointensivas que se deduzcan el 25% del CO2 indirecto, que ustedes no se lo permiten y está previsto en la regulación europea. Y ustedes no lo permiten. Dicen ustedes que se ha producido un proceso de transformación energética. Y es que es falso. La principal energía que consume España es fuel, gasoil, y lo único que han hecho ustedes es, en la ley de cambio climático, prohibir la investigación de posibles hidrocarburos que existan en España. Es que esa es la única medida real que han tomado ustedes. Y habla usted del crecimiento, por cierto. Habla usted de un crecimiento que prevé el Banco de España del 2% para los próximos años y dice que es de los mejores en la eurozona, un 2%. Dice uno aquí del PSOE, sí, pero es que la inflación prevista es del 2,3%. Es que España va a perder. Si dicen ustedes que el crecimiento es un 2 y la inflación prevista es un 2,3, España va a perder, señor ministro. Es que esta es la realidad. Y lo único que han dicho ustedes, dicen, no, señalar a las gasolineras,
señalar a las gasolineras, los márgenes que van a aplicar. Señor ministro, el principal fraude que se produce en España con los hidrocarburos viene precisamente porque el Ministerio de Transportes ha estado dando durante décadas licencias para la importación de hidrocarburos a empresas piratas que luego no pagan el IVA. Y ese proceso de concesión de las licencias lleva un procedimiento abreviado express, que nadie conoce el porqué, desde que ustedes están en el gobierno. Y empresas con las cuales están vinculadas las tramas corruptas del gobierno están metidas precisamente en la importación de hidrocarburos. ¿Quieren ustedes abaratar los hidrocarburos? ¿Quieren ustedes dar transparencia al mercado de los hidrocarburos? Acaben con la corrupción que parte precisamente de su gobierno. Habla usted del sector agro y dice, no, vamos a dar ayudas al sector agro. Y es que lo que ustedes pretenden dar son limosnas, pequeñas ayudas y avales para la compra de fertilizantes, pero ustedes pretenden hacer competir al agro español con todo el agro de Mercosur. Ustedes obligan al agro español a competir con el sector agro de Marruecos. Habla usted del sector pesquero. No, les vamos a dar unas ayudas de céntimos a la gasolina, al sector pesquero, cuando ustedes les han impuesto el libro electrónico que los está asfixiando, cuando ustedes están imponiendo la reducción de cuotas pesqueras a los que faenan en costas españolas, que los están matando. Y ustedes están con los parques eólicos marinos que están matando a los pescadores españoles. Y hablan ustedes de nuevo de los apoyos al transporte por carretera. Señor ministro, el transporte por carretera le da igual que ustedes les ayuden en unos céntimos con las gasolinas si luego tienen que competir con los conductores de Marruecos a los que ustedes han permitido transportar las mercancías en España sin ningún tipo de cortapisa. Cuando tienen que competir con unos operadores logísticos piratas que actúan como auténticos centros telefónicos que bajan artificialmente las tarifas de los portes y se encuentran haciendo una competencia desleal con transportistas de medio mundo. Esa es la realidad. Y ustedes no quieren afrontar reformas tajantes que mejoren la vida de los españoles. Ustedes están aquí para meter parches y para continuar con una agenda ideológica que principalmente ahonda en las cuestiones climáticas. Así que este decreto que usted nos trae, señor ministro, es una auténtica farsa. Muchísimas gracias.